Saskatoon, amén. Gloria al Señor, todo hay un grupo grande allí de hispanos de diferentes países y necesitamos que la obra del Señor crezca en esa ciudad, también en nuestra área de hispana. Gloria al Señor. Así que les pedimos la oración a todo el equipo de Red Internacional de Oración Guardianes del Aceite para las almas en Saskatoon, amén. Ciudad de Saskatoon. Adelante, mi hermano Juan Antonio, bienvenido, Dios le bendiga y este precioso tema. Doctrina de Bautismos, parte 1. Adelante, bendiciones. Buenas noches. Dios los bendiga esta noche a todos los, una vez más, a teleauditorios, videoauditorios. Le damos gracias a Dios por esta hermosa noche. Acá en nuestra ciudad de Saskatoon está lloviendo bonito. No sé en otros lugares haciendo calor, pero hermano, estamos contentos porque Dios nos permite este tiempo de seguir en la actividad de Adelante la Perfección. Estamos hablando del libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 1 al versículo 3. Déjenme repetírselo una vez más para que vean la importancia que tenemos por llevar estos estudios. Dice el versículo 6 de Hebreos, capítulo 6 de Hebreos, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad nos lo permite. En esta noche seguimos con este tema, hermano, tan importante para cada uno de nosotros, doctrina de bautismos. Y en esta noche queremos tocar el punto, hermano, entre signos de interrogación. ¿Realmente hace una diferencia el método o la fórmula? Si tenemos un público en este momento que son del nombre, pero también tiene familiares, amigos que usted quiere, hermano, ayudarles a comprender la palabra de Dios, esta noche es importante para que usted tome papel y pluma por ahí y haga algunas anotaciones, ya que estarán con nosotros nuestro hermano Alfredo Palacios de Colombia, también nuestro hermano pastor Abeldaño de Chiapas, México, y ambos hermanos también tienen congregaciones y responsabilidades, y en este caso también nosotros aquí en Canadá, hermano, tenemos una responsabilidad de hablar la palabra de Dios y enseñar, como decía mi pastor, como el librito dice. Si el librito dice una cosa, ahí tenemos que fijar la enseñanza y la palabra que nos lleve, hermano, a entender la verdad de las Escrituras. Bien, sin más preámbulos, hermano, quiero introducirme en este comentario que entre signos de interrogación vamos a hacerlo de esta manera. ¿Habrá una diferencia de lo que dice la Biblia acerca del bautismo en agua o en el nombre de Jesucristo? Las opciones son muchas. Casi todos tienen alguna idea para contribuir en una discusión del bautismo. La idea de hablar de esto, hermano, es no disputar, sino llevarnos, hermano, a una relación de verdades en la palabra de Dios. Algunos disputan si es así, si es asá, si el candidato debe de ser rociado, sumergido, o como en el caso de la doctrina de los mormones, que se bautizan en el nombre de los muertos. Entonces, tenemos que hablar profundamente lo que la palabra realmente, ¿qué realmente hace la diferencia? ¿Es importante el agua? ¿O ya esa forma y ese método ya es anticuado? Esta noche quiero llevarlo en esta importancia. Nuestras opiniones no valen, hermano. Nuestras opiniones de persona o de igual de otra no valen. La única guía que tenemos nosotros es la palabra de Dios. Es la que determina la posición de lo que dice acerca del método o la forma o la fórmula que el cristiano tiene que ser bautizado. Yo tengo en mis manos, hermano, un estudio que se llevó hace un tiempo en la iglesia donde yo me encontraba allá en México, y realmente me encuentro con una forma muy tremenda, hermano, para poderla compartir con usted. Y quiero invitarle para que abramos este tema, hermano Palacios, también hermano Abeldaño, que van a estar escuchándonos en este momento, pero quiero introducirles de esta manera para que de alguna forma abramos este entendimiento, estas pláticas no controversiales, sino de la palabra de Dios. Dice, alguien dirá que el agua no contiene ninguna verdad, y es cierto, hermano.
el agua simple corriente de la llave, la que tomamos, donde nos vayamos, la de un río, la de un mar, la de un hermano, lago, realmente no tiene una virtud alguna el agua. Es más, de hecho, el agua nos podemos bañar y la podemos tirar. Podemos llenar una piscina, nos podemos bañar y la podemos tirar. Pero no estamos hablando solamente del simbolismo del agua, de la sencilla agua que es H2O, como una fórmula. No, estamos hablando de un simbolismo, hermano. Realmente el agua no tiene un poder, sino la forma o la enseñanza que nos lleva a la palabra de Dios es algo más que sumergir a una persona y hacer un acto religioso, litúrgico, y de esta manera pensar que la persona en ese momento, como lo hacen los hindúes, allá en la India van a su río sagrado y se lavan y se limpian y parece que se purifican, pero cuando salen de ese lugar, de esa purificación, pues seguimos siendo los mismos. En el caso, hermano, de esta enseñanza del bautismo, tiene simbolismos que nos llevan a nosotros, hermano, a introducirnos a una vida espiritual, a un cambio, a una renovación, como dice la palabra de Dios allá en Primera de Pedro. El bautismo que corresponde ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Pero con esto quiero introducirla, pues, para que usted tenga algo más importante. Esto que acabo de decir está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Y creo yo, hermano, que es importante que todas las cosas que hablemos, las hablemos conforme a la palabra de Dios. ¿Cuál es entonces el modo correcto de bautizar? El bautismo tiene que ser por inmersión. De acuerdo con las escrituras, dice la palabra de Dios, y Jesús cuando fue bautizado subió del agua, según Mateo capítulo 3, versículo 16. Y descendieron juntos al agua Felipe y el eunuco y le bautizó. Hechos capítulo 8, versículo 38. Porque somos enterrados juntamente con él para muerte, es el simbolismo del bautismo. Según Romanos capítulo 6, versículo 4. Sepultados en el bautismo, según Colosenses 2, capítulo 2, versículo 12. Un entierro no es cuando se pone el cuerpo por encima de la tierra y se rocía con poquita tierra encima, sino que la palabra bautismo es, hermano, en el griego pacto, que significa sumergir un cuerpo sólido en algo líquido. Esa es la palabra, es la raíz, la etimología que habla esta palabra bautismo. Y de esta manera queremos entender, hermano, que nuestro simbolismo no es un simbolismo litúrgico ni tampoco tradicional, sino que es como la enseñanza de la palabra de Dios nos lo habla, hermano. Es la introducción de un creyente, hermano, aleluya, para después pasar a pertenecer a la iglesia. Ahora, se está corroborando lo que dijo San Juan capítulo 3, de ahí la narración de la historia, que nos es necesario nacer del agua y del espíritu. Significa, hermano, que cada creyente que viene a las plantas del Señor y se arrepiente y hace un acto de arrepentimiento, enseguida viene el bautismo, que es una demostración, hermano, donde el hombre es sepultado en las aguas, como enterrarlo, y después sale a vida nueva. Y dice la Biblia que todo lo que es nacido en Cristo, nueva criatura es, y que todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Estamos hablando de una conversión. La palabra conversión es, hermano, no es ir en retroceso, sino es, hermano, hacer un cambio de vida en nuestra forma de ser para tener, hermano, aleluya, ese crecimiento espiritual y ese cambio en nuestra vida ordinaria. Según Gálatas capítulo 5, entendemos que hay obras de la carne. Cuando entramos en ese bautismo, las obras, hermano, tienen que morir en nuestras vidas y tenemos que nacer en el espíritu, buscando siempre ser mejores cada día. Pero, hermano, entendemos que hay una controversia en el asunto, realmente si hace la diferencia en el método o la fórmula. Yo quiero invitarle para que en esta noche, hermano, abramos líneas, abramos campos, hermano Palacios, donde las personas, los hermanos que nos están escuchando, nos están siguiendo, hermano, pueden llevarse una forma diferente. Quiero solamente añadir algo y aquí empezar también una forma de explicación. Déjeme decirle, hermano, el bautismo en la Trinidad dentro de la iglesia tradicional, hubo cambios. Según el libro, hermano, ya de World Book Encyclopedia, en el volumen 1, página 651,
Ahí mismo, hermano, habla y dice que en el principio los bautismos por inmersión, según la iglesia tradicional, se hacían, hermano, completamente sumergidos las personas. No había bautismos de infantes, según dice la enciclopedia, y es una enciclopedia católica. Ahora, ahí mismo en esa enciclopedia, en el volumen 2, en la página 263, volumen 2, página 263, dice también ahí que en los primeros siglos, los hombres y las mujeres fueron bautizados en manantiales, en albercas o en bautisterios. Esto es, hermano, historia de la Iglesia Católica, donde ellos mismos constatan que de ahí en adelante no se habían efectuado bautismos de infantes. Si usted puede corroborar lo que le estoy diciendo, busque esa enciclopedia y se va a dar cuenta de la forma, hermano, que está hablando. En la página número 3, hermano, perdón, ahí mismo en la enciclopedia británica, 11ª edición, volumen 3, página 265 y 266, ahí habla, hermano, donde empezaron a hacer los bautismos por aspersión. ¿Qué estamos entendiendo con esto, hermano? Que los cambios que ha habido dentro de la iglesia tradicional han sido cambios por el propio hombre, pero Jesús mismo, los apóstoles nunca hicieron ese tipo o forma. La pregunta, hermano, a Palacios, para continuar con el tema, hermano, y si tiene algo más profundo que hablarnos, el tiempo es suyo. ¿Realmente hace una diferencia el método o la fórmula? En esta noche queremos invitar a nuestro hermano Palacios para que nos salude y abramos este hermoso tema, hermano, de bautismo, doctrina de bautismos, en el nombre de Jesús. Adelante, hermano Palacios. Bueno, hermano, realmente sí hay, realmente lo que la Escritura nos dice muy claro a este respecto, porque el Señor Jesucristo, que dio la orden acerca de digamos, del bautismo, fue muy claro al decirlo. Por ejemplo, encontramos en Lucas 24, ahí donde el Señor mandó que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahí se menciona claramente que es en el nombre de Jesucristo que se predica el arrepentimiento y el perdón de pecados. Ya que en Hechos 2, el apóstol Pedro dice que hay que arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Entonces, el perdón de los pecados está relacionado con el bautismo. Entonces nos menciona ahí que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Entonces, la fórmula es importante porque desde el Antiguo Testamento vemos la importancia de que el nombre sea invocado sobre el pueblo de Dios, como está en el caso de la bendición sacerdotal, donde Dios dice, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. O sea, ahí se habla de la importancia que el nombre de Dios sea puesto sobre el pueblo de Dios. Luego más adelante encontramos cuando habla de la dedicación del templo, ahí en el capítulo 8 del primer libro de los Reyes, hay varias partes donde nos dice que Dios había dicho que su nombre estaría en aquella casa y que allí sería invocado su nombre. Y Dios había dicho, yo pondré mi nombre sobre aquella casa. Y Salomón, cuando está orando, le está recordando a Dios esta promesa, que él había dicho que él pondría su nombre sobre esta casa. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos que es muy importante porque el nombre representa lo que es Dios mismo. El nombre representa el carácter, la personalidad, los atributos de Dios. O sea, el nombre representa la autoridad. Cuando se invoca el nombre, se está llamando realmente al que representa ese nombre. Entonces sí es muy importante la fórmula aquí en el bautismo. Y cuando miramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí estamos mirando que cada vez que se está mencionando el bautismo, siempre se está invocando el nombre de Jesucristo o el nombre del Señor Jesús para las personas que están recibiendo el bautismo. Entonces la fórmula, como se dice aquí, es muy clara porque el apóstol Pedro dijo que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces la Biblia es muy clara cuando dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Y el apóstol Pablo también lo dice en la carta a los Efesios, el capítulo 3, el versículo 15, dice que de él toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces, la fórmula, cómo se celebra el bautismo, sí es importante porque tiene que estar ajustado al mandamiento de Dios, a lo que Dios ha dicho. Eso no se puede cambiar. Ahora, hay una cosa muy importante. Cuando se usa esta palabra en Hechos de los Apóstoles y se bautice en el nombre del Señor Jesús o en el nombre del Señor Jesucristo, ese prefijo en griego es eis y significa que luego lo que se invoca después de ese prefijo que es en el nombre, quiere decir que la persona a la que se le invoca ese nombre se convierte en propiedad del nombre que se le invocó. Entonces, si yo fui bautizado en el nombre de Jesucristo, eso quiere decir, ese prefijo da a entender que yo me convierto en propiedad del nombre que se invocó sobre mí al ser bautizado. Entonces llego a ser de Cristo, llego a ser propiedad de Él. Entonces por eso el nombre sí es muy importante, porque al llamar ese nombre sobre la persona, al invocarlo, entonces significa que realmente yo estoy recibiendo en mi vida a Jesucristo como el Señor de mi vida y como mi Salvador. Inclusive lo que dice allí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10, que dice ahí que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confesares con tu boca que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso nos está llevando precisamente a eso, al bautismo, al acto del bautismo es lo que realmente está representado allí. Entonces en el bautismo lo que hacemos es la confesión de que Jesucristo es nuestro Señor. Estamos confesando con nuestra boca y recibimos realmente ese nombre en nosotros. Entonces la fórmula es muy importante. No solamente importante, sino que realmente es indispensable que se haga así como el Señor lo envió. En cuanto al bautismo, realmente por inmersión, eso es explícitamente lo que significa el bautismo. El bautismo no significa otra cosa que zambullir completamente dentro del agua. Si se hace de otra forma, entonces automáticamente deja de ser bautismo, porque el bautismo significa sumergir completamente dentro del agua. Si se hace de otra forma, pierde el sentido, el bautismo ya no es bautismo. Entonces, en la palabra griega, que es baptizo, da ese sentido, sumergir completamente, cubrir completamente bajo el agua. Hay varias cosas, por ejemplo, en ese sentido, en que se usaba esa palabra bautismo. Quiero mencionar una de varias que da el sentido del bautismo. Una que me ha gustado es esta. Por ejemplo, cuando las mujeres que trabajaban hilando, preparando telas, entonces ellas tenían, por decir, una tela, digamos, de color blanco. Ellas querían teñirla de otro color, digamos, un color azul. Ellas, ¿qué hacían? Entonces preparaban una tinta de acuerdo al color que ellas querían teñir la tela. Y tomaban aquel recipiente y lo llenaban con esa tinta. Y luego agarraban aquella tela y literalmente lo que se decía era que ellas la bautizaban. ¿Qué quiere decir? Que la sumergían completamente dentro de aquella tinta. Y luego entonces esto que se llamaba un bautismo. Cuando sacaban aquella tela, entonces era la misma tela que había sumergido, pero había tenido un cambio porque ahorita estaba teñida de la tinta en la que fue sumergida. Eso le llamaban un bautismo. Entonces, algo similar es lo que pasa cuando una persona es sumergida en el bautismo en el nombre de Jesucristo. Dice Gálatas que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo Jesús estamos revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay hombre ni mujer, en fin, no hay esclavo ni libre, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces, el hecho de sumergir a la persona en el agua, en el nombre de Jesucristo, quiere decir que la persona está siendo como teñida con ese nombre. Está tomando como el nombre sobre sí mismo y la persona cambia su estado porque la persona está siendo sumergida en el nombre que es sobre todo nombre. Eso respecto a la inmersión. Todos los casos de bautismo en la Biblia
nos habla en la Biblia fueron por inmersión, porque eso es lo que significa la palabra en griego, bautismo. Entonces, hermano, esa anotación respecto a esa parte del bautismo. Amén. Hermano Palacios, ahí me gustó ese texto que estaba utilizando, ahí en Lucas capítulo 24, donde la palabra nos habla en forma singular. Voy a repetirlo, Lucas capítulo 22, versículo 47, y que se predicase en su nombre, que se predicase en su nombre, en singular. Si haya marcado en sus nombres, como Mateo 28, 19, corroboraríamos que hay una aplicación en lo que está diciendo la fórmula y la manera como tiene que hacerse. Pero como acaba de ahorita mencionar nuestro hermano Pastor Palacios, está hablando en una forma singular. Ahora, quiero ir con esto para que abramos también otro paréntesis, hermano, otra línea. Escúcheme bien. Pedro fue uno de los que escucharon al Señor Jesús hablar en esa ocasión de Mateo 28, 19. Y el entendimiento de él era como los demás. Pero recordemos que después, hermano, el Señor Jesucristo les abrió el entendimiento para que entendieran las instrucciones o las escrituras. Yo puedo preguntarme que acaso no estarían completos cuando les enseñó la primera vez, o habría necesidad de abrirles el entendimiento. Estamos hablando de hombres que entendían lo que Dios les estaba hablando, pero ciertamente Dios abrió esa forma para las instrucciones y hablar, hermano, que había una forma que ellos tenían que ir, hermano, a llenarse de la presencia de la sabiduría de Dios. Ahí encontramos la parte donde dice que no se fueran de Jerusalén, sino que quedaran en el aposento alto, donde iban a ser revestidos del Espíritu Santo. Quiero entender que era toda la sabiduría que Dios tiene para cada uno de los creyentes, donde completa el cuadro. Escúcheme bien. Si haya sido Mateo 28, 19 como una fórmula o como una manera de bautizar a las personas, entonces sí habría alguna diferencia, pero Pedro nunca bautizó en el nombre del Padre, del Hijo ni del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Porque desde que fue lleno del Espíritu Santo comenzó a predicar, y cuando la gente le preguntó, según Hechos 2:28, que les dijeron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro directamente, hermano, lleno del Espíritu Santo, les habla y les dice: bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Hechos 2:38. Más adelante encontramos, hermano, en el 2:41, aleluya, que se añadieron 3,000 personas. ¿Se habrá equivocado entonces Pedro? No. Después fueron 5,000 e hizo lo mismo. Después encontramos a un Pedro, hermano, lleno de la presencia de Dios en el capítulo número 10, orándole al Señor, y hermano, después recibiendo una revelación de ir a la casa de Cornelio. De Hechos 2:38 al libro de Hechos del capítulo 10, según la cronología del tiempo, pasaron 8 años. ¿Usted cree que si se haya equivocado Pedro en la fórmula, si se haya equivocado, hermano, en la manera de bautizar, no tuviera tiempo de recapacitar que hubo un error en bautizar en el nombre de Jesucristo y no en los títulos del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Claro que sí, mas sin embargo no hubo ninguna diferencia, ni tampoco cuando llegamos al capítulo 13 de Hechos o al 15, cuando hubo un concilio donde llegó Pablo y donde llegó Bernabé. Si hubiera alguna cuestión doctrinal, ahí la hayan tratado, ahí la hayan puesto. ¿Por qué? Porque confrontaron a Pablo, que venía bautizando a los gentiles, y Pablo no dice que venía bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él venía bautizando bajo la revelación del Señor Jesucristo y bautizaba en el nombre de Jesucristo. Ahora, déjeme decir todo esto, hermano, para que usted se capacite más en la palabra de Dios. Hoy sin número de hermanos están confrontando estas enseñanzas, hermano, del bautismo, de la Trinidad, hermano, con lo que estamos hablando nosotros. Pero ¿sabe por qué pasa, hermano? Porque la iglesia tradicional y la iglesia, con la expresión, la iglesia trinitaria, hermano, se basan en esta forma, pero aquí el libro de Lucas me lo habla claramente. Repetir, hermano, una cosa que ya está trineada, ya que está hablada, es algo
que es como controversial, pero nosotros entendemos que Lucas, hermano, habla y dice, hermano, que iba a ser predicado el evangelio en el nombre de Jesucristo para arrepentimiento. No son tres. Entonces, con esto queremos seguir adelante para que usted entienda, usted crea, hermano, que hay muchas formas que el hombre quiere pensar en su forma de ser, en su forma de decir las cosas, pero creo yo que no es nuestro motivo de estar contendiendo, sino llevarnos, hermano, a un conocimiento más allá. Seguimos. Algunos dicen que el motivo por el cual Pedro les mandó a que se bautizasen en el nombre de Jesucristo era porque eran judíos. No, amado hermano. Los judíos también tuvieron su tiempo, hermano, para creer en la palabra y fueron bautizados en aquel tiempo. Acuérdense que la semana pasada hablábamos de Juan el Bautista y él bautizaba en el bautismo de Juan para arrepentimiento. Y de ahí en adelante encontramos, hermano, otras formas, otras maneras que nos llevan, hermano, que ese bautismo que correspondía al que hizo Juan el Bautista era para arrepentimiento. Y nos encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 19, nos encontramos, hermano, a un grupo de discípulos donde Pablo va, hermano, y se encuentra con ellos y por el diálogo, por la plática, nos damos cuenta que Pablo les pregunta, ¿ustedes son bautizados? Sí, somos bautizados. ¿Ya recibieron el Espíritu Santo? Ellos dijeron, no sabemos ni qué es el Espíritu Santo. Pablo les pregunta, entonces, ¿en qué bautismo fueron bautizados? Y ellos le responden, en el bautismo de Juan el Bautista. Y allí encontramos, hermano, la necesidad de ser rebautizados. Allí encontramos realmente, hermano, que todo creyente que no está bautizado en el nombre, que ha sido bautizado de pequeño, que ha sido bautizado en otra fórmula, hermano, sí hace la diferencia. ¿Pablo los pudo haber dejado así? Claro que sí. Pero recuerde que el bautismo que se venía predicando para perdón y remisión de pecados era hasta que se invocara el nombre de Jesucristo en la forma de sumergirlo y la forma, hermano, de hablarlo. Esto lo estamos constatando en la palabra de Dios. No es un pensamiento que se ha venido manejando, hermano, por ser parte de una iglesia unitaria, no. Es porque la palabra de Dios nos dice, hermano, que esta es la manera, la correcta en la cual el Señor Jesucristo nos está llevando a este entendimiento. Algunos preguntan, ¿qué tiene de malo ser bautizado en el bautismo de Juan? Algunos preguntan, ¿el bautismo de Juan era bueno porque era sumergido? ¿O tal vez tendría algún defecto porque pertenecía supuestamente a la dispensación? Una dispensación que terminaba o acababa cuando apareció Cristo Jesús, y de ahí en adelante, hermano, cuando comenzó Jesucristo, aleluya, a enseñar a los apóstoles después de la resurrección, confirmó en el Pentecostés, y allí es donde nace la iglesia, y las instrucciones dadas en la palabra de Dios en los últimos capítulos de los evangelios, ahí se corrobora el nacimiento de la iglesia. Una vez más, no vamos a encontrar ninguna fórmula, no vamos a encontrar ningún versículo donde pueda ser cambiado el bautismo del cual estamos hablando. Continuamos, hermano Palacios. El apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, él, hermano, aproximadamente tuvo un tiempo de 21 años cuando regresó después de Éfeso. Encontró algunos discípulos, escúchenme bien, desde el día de Pentecostés al capítulo 19 del libro de Hechos, según vuelvo a repetir la cronología del tiempo, pasaron 21 años. 21 años. Pablo llevaba las instrucciones de parte del Señor Jesucristo. Encontramos a un Pablo bautizando en el nombre, la doctrina de bautismos, arrepentimiento en su nombre, tal y como le fue revelado también a los apóstoles. Si Pablo, pastor, hermano Palacios, si Pablo haya tenido una controversia o haya bautizado, tendríamos un gran problema. Pero él mismo estaba, hermano, triste porque muchos, dice la palabra de Dios, que se encontró a un grupo peleando y uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de acá, yo soy de allá. Y Pablo dice, ¿qué acaso está dividido Cristo?
Cristo no está dividido, amado hermano. Lo que pasa es que la gente ha hecho, hermano, sin número de líneas. Y esas líneas nos han llevado a un término, hermano, de conflictos. Pero esta noche continuamos con la enseñanza básica. ¿Realmente hace una diferencia el método o la fórmula? Estamos corroborando con la palabra de Dios que no todos los hombres de Dios que bautizaron de esta manera, hermano, los tenemos aquí en la palabra de Dios y continuamos con esta enseñanza. Hermano Palacios. Bueno, mi hermano, pues respecto a esto, hay que decir de pronto algo más. Amén. Y es que recordar que Pablo en la carta a los Gálatas, él escribe allí que Pablo recibió el Evangelio por revelación de Jesucristo. Y él dice en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 11 y 12, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces notamos que la fuente por la cual Pablo recibió el Evangelio no fue por los otros apóstoles. Aquí explica él que ellos no le comunicaron nada nuevo, no le enseñaron nada, sino que Jesucristo mismo lo comisionó como apóstol y le entregó el Evangelio a él. Como dice, por ejemplo, en unas instrucciones aquí a los Corintios, en el capítulo 11 también, él dice, porque yo mismo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Inclusive respecto a la cena, porque él dice que el Señor Jesús la noche que fue entregado, entonces comienza a hablarlo de la cena. Eso no se lo enseñaron los apóstoles, sino que el Señor Jesucristo mismo se lo enseñó a él para transmitirlo a la iglesia. Entonces, lo interesante es que Pablo recibe el Evangelio de Jesucristo directamente después de que Cristo había ascendido al cielo, pero el Evangelio que él estaba predicando y el bautismo era el mismo, no era diferente. Entonces cuando Pablo fue y se encontró con los apóstoles allí en Jerusalén, que fue solamente una visita, dice, de 15 días, él fue allí también, pero dice que para comunicarles el evangelio que le había sido entregado. Luego después estuvo allá un tiempo más adelante, y dice que ellos le dieron la diestra en compañerismo en señal de que lo aceptaban a él, pero ellos se dieron cuenta que aunque Pablo había sido enviado a los gentiles, y ellos los 12 a los judíos, sin embargo el evangelio era el mismo, no había ninguna contradicción, y sabemos que el bautismo forma parte del evangelio. Entonces es interesante mirar este punto. Ahora, respecto a lo de los judíos y gentiles, que pronto algunos piensan que el bautismo se predicó en el nombre de Jesús solamente para los judíos, que porque ellos no creían en Jesucristo como el Mesías. Pero notamos que lo mismo que se predicó a los judíos en el capítulo 2, se predicó en Hechos capítulo 10 a los gentiles. Y lo mismo que Pablo predicó en el capítulo 19 a unos discípulos de Juan el Bautista. Entonces, en todos los casos siempre vemos la misma doctrina, el mismo bautismo siendo predicado. No hay ninguna diferencia en este caso. Y también Pablo dice acerca en Hechos capítulo 20, versículo 21, él dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces el mensaje para los judíos y para los gentiles era el mismo, porque no hay un plan de salvación para los judíos y otro plan para los gentiles. Pablo es muy claro cuando dice un Señor, una fe, un bautismo. Entonces no hay dos bautismos. Es imposible que en la iglesia que hay un solo Señor, que es un solo cuerpo, que hay una misma fe. Es decir, que tenemos una misma creencia, que haya dos clases de bautismos. Entonces uno de los dos tiene que ser el verdadero y el otro no. Porque si hay un solo bautismo, entonces no puede en la misma iglesia, que somos el mismo cuerpo de Cristo, existir dos clases de bautismo, dos fórmulas diferentes. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice a nosotros claramente en ese pasaje las cosas que unen a la iglesia. Ahí dice un Dios y Padre, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, una misma esperanza, un cuerpo, un espíritu. Entonces todas son unidades que nos unen
en el mismo cuerpo. Ahora, Pablo a los Corintios también, en la primera carta, el capítulo 10, ahí nos da a nosotros como la experiencia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, porque realmente traemos una experiencia aún desde el antiguo tiempo, aunque en figura, aunque en sombra o aunque en tipología, pero viene la figura desde el Antiguo Testamento, trasladada aquí ahorita al Nuevo Testamento. Entonces dice aquí, 1 Corintios 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, dice, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma vida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Mire que aquí dice todos. Esta palabra se repite en todos los aspectos de la experiencia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. No pasaron algunos una experiencia y otros otra. Todos vivieron la misma experiencia. Todos pasaron el mismo proceso. Todos estuvieron bajo la nube. Todos bebieron de la roca. Todos comieron el maná. Y dice que todos fueron bautizados en Moisés. Moisés, el libertador de ellos, el que los sacó libres de allá de la tierra de esclavitud. Entonces él era su líder, él era su guiador, él era el que los iba a conducir a la libertad y a la tierra prometida. De manera que en ese líder ellos fueron bautizados cuando ellos atravesaron el mar. Entonces la figura viene ahorita para nosotros que Cristo es nuestro libertador, Cristo es nuestro Salvador, el que nos rescata. Entonces igualmente nos bautizamos en el nombre de aquel que nos rescató de la esclavitud. Y la palabra queda muy clara aquí que es para todos, todos. Entonces esto nos da un pensamiento aquí importante. Y es que todos los que forman parte del pueblo de Dios son bautizados. No puede haber alguien que diga que es parte del pueblo de Dios sin bautismo, porque la Biblia no conoce de creyentes que no sean bautizados en el nombre de Jesucristo. Todo creyente que se diga que es discípulo de Jesucristo es bautizado en su nombre. La Biblia no nos muestra otra cosa. Entonces este punto es muy interesante aquí. Hay figuras del bautismo en el Antiguo Testamento. Esta es una de ellas. Hay otras, pero es uno de esos casos. Otra figura la tenemos como en el caso del diluvio, que cuando Pedro habla del bautismo que salva ahorita, que nos hace salvos a nosotros, dice el bautismo que corresponde a esto. Es decir, que hay una correspondencia entre el Antiguo Testamento y entre en el Nuevo. Allá era en figura, pero aquí ahorita viene a ser la realidad porque ya está Cristo. Pues como el bautismo fue el agua que los salvó a ellos allá en el Antiguo Pacto, perdón, antes de que se estableciera el Antiguo Pacto, en el tiempo del libro del Génesis, en la época de Noé. Así dice Pedro que el bautismo tiene esa correspondencia. El agua nos hace salvos a nosotros también al sumergirnos en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Entonces hay que mirar que hay una correspondencia, es decir, las doctrinas que estamos mirando son doctrinas que tienen raíces desde el Antiguo Testamento. Y cuando las miramos, sea en figura, en sombra, en tipología, o ya en realidad en el Nuevo Testamento, son las mismas doctrinas. No son doctrinas extrañas, no son doctrinas nuevas, inventadas, sino que Dios ya había establecido el tipo y la sombra en el Antiguo Testamento para que llegara a ser una realidad cuando Cristo se manifestase. Entonces, hermano, eso respecto a esa parte. Bien, a todos los hermanos y amigos que nos están siguiendo, le damos gracias por sus comentarios. Tenemos al hermano Germán Medina Mariño. Dios le bendiga por sus comentarios y su participación, hermano. Pues mira, en todos los versículos estamos de acuerdo. Hermano, entre la iglesia del nombre entendemos todo lo que tú nos comentas y es cierto, no hay mucha necesidad de hablar de esto, pero en nosotros, en los del nombre. Pero cuando tú platicas una persona, hermano, trinitaria, con una persona católica y le das, aunque le des bases de la palabra de Dios, se aferran a la forma, entendiendo que dicen que la legata de muchos de ellos es ¿qué tiene más importancia o más peso de la palabra de Jesucristo, según esto lo dicen ellos,
o la palabra de Pedro? Pues vamos a ir por la idea de ellos. Pero hay que entender una cosa, hermano, hay documentos verídicos, y también le voy a dar una cita ahorita para que usted lo busque. Yo las busqué, las encontré, y aún mismo ellos, hermano, hacen los cambios. Aquí van dos preguntas, hermano Palacios, y para todos los que nos están siguiendo. Realmente el bautismo para los infantes no existe. No existe en nuestra iglesia del nombre. ¿Por qué? Porque no es algo corroborado y tampoco puesto por el Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque según relata la historia, hermano, que antes, todavía antes del año 325 después de Cristo, aún la misma iglesia católica no hacía bautismos a los infantes. Esto lo encontramos, hermano, en un libro de la historia de bautismos cristianas. Es History de Christian Baptist. Esa Biblia, yo lo busqué, hermano, y se encuentra en la Biblia de Hastings. Está en el volumen 1, en el capítulo 4 y la página 24, donde ellos mismos corroboran, hermano, que antes de esa reunión del 325, acuérdense que hubo dos reuniones, la reunión de Nicea y la de Trento, donde ahí se reunieron en los concilios, y allí empezaron a cambiar el uso del bautismo por inmersión, o sea, por zambullirse, a el bautismo por aspersión, y es donde introdujeron el asunto de bautizar por aspersión a unos infantes, casi puedo decir, que recién nacido, cosa que en la palabra de Dios no encontramos bases para esto. Quiere decir, hermano, que la doctrina que hoy estamos enseñando, o la palabra que estamos enseñando, es una palabra, porque ahí en Hebreos nos lo dice, hermano, doctrina de bautismos. Y no quiere decir esto que haya muchas en la palabra que estamos escuchando ahí en Hebreos, es en plural. Es para analizar. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos que ir a la perfección en la doctrina, en la palabra, en la enseñanza de parte de Dios. Como comentario, hermano Palacios, yo fui rebautizado. Yo fui monaguillo, fui católico. Conocí en la iglesia trinitaria la palabra, pero cuando llegué, hermano, a entender la palabra de la unicidad, yo, hermano, en dos predicaciones, a través de la enseñanza, yo no ocupé un folletito ni que me vinieran a tocar la puerta, sino que Dios mismo abrió mi entendimiento, y con eso entiendo que cuando Dios llega a la vida del creyente y le abre el entendimiento y ve la palabra de Dios, ya no encontramos a tres personajes, porque Dios es uno. Decía la semana pasada, Dios no se puede contradecir al hablar en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. No está hablando de tres, ni de cuatro, ni de cinco, ni de ayudantes. Está hablando, como dijo mi hermano aquí que compartió con nosotros, Hechos capítulo 4, versículo 12. No hay otro nombre, no hay. Si Dios a través del Espíritu Santo, a través de la boca de Pedro, haya marcado la diferencia y haya unido 4:12 de Hechos con el 28:19 de Mateo, pudiéramos medio entender esto, pero no lo hay. Entonces, vuelvo a repetir, no estamos contraatacando, no queremos contradecirnos a nosotros mismos, sino que estamos corroborando lo que la palabra de Dios habló a través de la boca de Pedro en el día de Pentecostés. El mismo Pedro, allí mismo en 1 Pedro 1:12, él había predicado el evangelio por el Espíritu Santo que le fue revelado por parte de Dios. Recuerde que Pablo dijo, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es la piedra, Él es el ángulo perfecto, hermano, donde la iglesia se desplanta, donde la iglesia crece. Allí en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 2, se nos recomienda obedecer a los apóstoles y profetas. Y el apóstol Pedro mandó bautizar en el nombre de Jesucristo. En Marcos 7:7 el Señor dice, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Ese es el problema. Que a veces encontramos mandamientos de hombres que con un versículo quieren hacer doctrinas, y eso es lo más corrupto. Encontramos grandes grupos como los mormones, encontramos grandes grupos como los testigos de Jehová, que no le dan el lugar, hermano, primordial a Jesucristo, sino lo convierten casi en un profeta al nivel de Moisés y no en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el problema está que bautizan en una forma, hermano, incorrecta, y el grupo es grande. Por eso es nuestra preocupación de llevar al pueblo del nombre y a las personas que quieran entender este propósito de parte de Dios
a mejorar, a entender, a perfeccionar, hermanos, esa enseñanza, porque déjeme decirle que sí es importante, decíamos en la enseñanza principal de esta noche, ¿realmente es una diferencia? Claro que sí es una diferencia. Puedo hacer una pregunta, pastor, para que también nos lo diga aquí delante del público que nos está siguiendo. ¿Qué pasa con una persona que cree en el Señor Jesucristo, pero no se bautiza? Ayúdenos, hermanos Palacios. ¿Qué pasa con una persona que cree en el Señor Jesucristo? Escúcheme bien, que cree en el Señor Jesucristo como la unicidad, pero no se bautiza. ¿Qué pasa? Mucha gente queda diciendo, bueno, pues yo creo, no me porto mal, no tomo, no bebo, no bailo, no hago nada, no le hago mal daño a nadie, yo creo que estoy bien. ¿Qué pasa con una persona que cree, pero no se bautiza? No, realmente la fe se muestra por la obediencia. Sí. La fe se muestra por la obediencia, ¿no? Si una persona dice que cree, esa obediencia lo lleva realmente al acto de bautizarse en el nombre, porque en eso es que se manifiesta la fe. Por ejemplo, cuando en el caso del eunuco, cuando van por el camino allí con Felipe, y él está predicando acerca del Evangelio de Jesucristo. Y cuando llegan a un cierto lugar donde hay agua, dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide? Y Pedro le dijo, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Inmediatamente dice que descendieron allí del carro en que iban y le bautizó. Entonces ahí muestra que la fe lo lleva a uno a esa acción. Entonces es imposible decir yo creo sin obedecer. No hay fe, o sea, la fe no es simplemente algo intelectual o algo que yo digo, sino que me lleva a mí a hacer lo que Dios está diciendo. La fe se manifiesta, entonces, por medio de la obediencia. Entonces, una fe que no llega a ese punto no es fe realmente, no es fe. Amén. Quiere decir que la persona que está oyendo y no ha tenido un arrepentimiento y no se ha bautizado, es importante que lo haga. Una persona que cree ya en el nombre de Jesús y está esperando que sus hábitos cambien, déjeme decirle, hermano, que los hábitos pueden seguir los mismos, pero tiene que haber un arrepentimiento y un cambio, una convicción a lo que él cree. Dios bendiga, hermano Palacios, y en este momento también nos sincronizamos con Chiapas, México, con nuestro hermano pastor Abeldaño, para que también nos colabore en esta enseñanza de la palabra de Dios, doctrina de bautismo. Bienvenido, hermano pastor Abeldaño, adelante, tiempo abierto, bendiciones para Chiapas. Amén, gloria al Señor Jesús. Estoy contento de estar aquí, extrañada de estar en este programa y doy gracias a Dios. Pues mire, ahondando un poquito más en la respuesta que están solicitando, qué pasa cuando alguien cree pero no se bautiza, yo creo que tiene mucha razón nuestro hermano Palacios, porque cuando alguien cree, inmediatamente lo que cree lo ejecuta, como el eunuco, bien lo acaba de decir. También el carcelero de Filipos, cuando él estuvo a punto de asesinarse, a sí mismo, de suicidarse, cuando las puertas se abrieron, porque Pablo y Silas estaban adorando a Dios y la presencia de Dios descendió y hubo un terremoto y se abrieron todas las puertas, Pablo le dijo, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Él fue, entró y se precipitó, dice, o sea, que sí, corrió hacia adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y sacándolo les dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, la parte de creer, siempre nosotros creemos que creer es algo que va, ya creo. No, pero es un verbo. Entonces, todos los verbos implican acciones. Entonces, creer nos lleva a la acción de. Si ustedes leen en Hechos capítulo 16, dice la palabra de Dios que los sacó, ¿no? A ellos, los sacó de la cárcel, le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dijeron ellos, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida, dice, se bautizó él y todos los suyos. O sea, ¿qué tiempo habrá pasado de que le creyó, les hablaron la palabra, le lavaron las heridas e inmediatamente se bautizaron? No debe haber pasado tal vez más de una hora. Yo no sé por qué hay personas que creen en el Señor Jesucristo, pero tardan meses, años para bautizarse, cuando debe ser una acción de fe. También la palabra de Dios dice el bautismo que ahora nos salva. Aleluya. Amén. Si allá en aquellos tiempos esperaba la paciencia de Dios con Noé,
dice, fueron salvos solamente 8, que fue Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, y fueron salvos por por el arca, por aquel bautismo que hizo el Señor, esa limpieza que hizo el Señor. Ahora, dice la Biblia, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Entonces, no solamente el bautismo es un paso de fe, es un paso de obediencia. Toda persona que cree en el Señor Jesucristo necesita bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Porque ese rato estaba escuchando lo que decía el hermano Juan Antonio. La fórmula bautismal es sumamente importante. Hay personas que dicen que es lo mismo bautizarse en los títulos que en el nombre de Jesús, invocando el nombre de Jesús. Leyendo una de las respuestas que están aquí de lo que están escribiendo, hay unos hermanos que dijeron, bueno, ahora van a creer por la palabra de ellos, que yo les estoy dejando a ellos. Entonces, el apóstol Pedro, cabe recalcar, y quiero añadir esto a lo que agregó el hermano Antonio López, que el apóstol Pedro en Hechos capítulo 1 dice que él estaba ahí con los 120. Estaba con los apóstoles, con las 3 Marías, María la Madre de Jesús, etcétera. Y habían 120 personas en el aposento alto cuando el Espíritu Santo se derramó sobre todos los que estaban en el aposento alto. Ahí estaba Pedro. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 16, verso 13, si no me equivoco, déjenme leerlo. Aquí, en el capítulo 16, y todos pueden ir a su Biblia porque estamos en una enseñanza muy importante. El verso 13 dice la palabra de Dios, Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu de Jesucristo mismo, porque Jesús es la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Los va a guiar a Jesús, porque Jesús es la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces quiere decir que el apóstol Pedro, cuando él estaba hablando en Hechos capítulo 2, la Biblia dice en Hechos 2, el verso 1 al 4, que él fue lleno del Espíritu Santo, igual que las 120 personas que estaban en el aposento alto. Cuando él se puso en pie con los 11 apóstoles, él estaba lleno del Espíritu Santo. Y quien estaba hablando a través de la boca de Pedro, si usted lee Juan 16, 13, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Quiere decir, Pedro estaba bien consciente, pero era el Espíritu de Jesucristo que estaba hablando a través de la boca de Pedro. Y ahora, nunca alguien que recibe el Espíritu Santo va a hablar mentira. O sea, siempre que alguien recibe el Espíritu del Señor Jesucristo, va a hablar verdad. Y Pedro estaba hablando verdad, porque el Espíritu de verdad estaba en él. Y entonces el Espíritu de verdad estaba hablando a través de la boca de Pedro. Si lo interpretamos, y lo interpretamos bien, si es el Espíritu de verdad que habla cuando viene el Espíritu de verdad, que es lo que tenía Pedro y los 11 discípulos y los 120 en el aposento alto, nos damos cuenta que en realidad quien estaba hablando a través de la boca de Pedro era Jesús mismo en espíritu. Y esto nos da una evidencia más de que lo que él habló cuando lo preguntaron lo mismo que preguntó el carcelero de Filipos a Pablo y Silas, que bien dijo el hermano que el apóstol Pablo había sido instruido por el mismo Señor Jesucristo, lo mismo que hablaba el apóstol Pedro, lo mismo que hablaba el apóstol Pablo es el bautismo en el nombre de Jesús. Y es que cuando los judíos que se arrepintieron, porque el apóstol Pedro estaba predicando, ustedes lo asesinaron, ustedes le dieron muerte, ellos se arrepintieron, se compungieron de corazón, entonces lo que ellos dijeron, hermanos, varones judíos, ¿qué haremos? Es la misma respuesta, la misma pregunta que hizo el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron en Hechos 2:37, ¿qué haremos? Y lo que respondió Pedro fue esto, dice así Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Ahora, si nosotros queremos perdón de pecados, y si usted quiere perdón de pecados, usted necesita bautizarse. Y la fórmula bautismal correcta es la que está en Hechos 2, verso 38, Hechos 8, verso 14, 16, Hechos 10, el verso 43 a 48, Hechos 19. Y si lo quiere corroborar todavía más, está también Hechos 22, verso 16. Ahora, esta es la fórmula, invocando el nombre de Jesús, porque solo el nombre de Jesús borra, limpia, lava los pecados. Amén, hermano Juan Antonio. Amén, hermano Belaño, gloria a Jesús. Yo creo que hay mucho versículo, hay mucha enseñanza por la cual podemos nosotros continuar hablando de esto y lo vamos a seguir haciendo durante este mes de junio, perdón. Queremos invitarle para que sigamos en este propósito de la palabra. Gloria al Señor Jesús.
Tenemos unos minutos solamente para cerrar esto, hermano, pero quiero decirle que Dios mismo, a través del apóstol Pablo, hermano, nos abre una forma de entender que desde los tiempos del apóstol Pablo había una gran pugna. Había gente que quería introducir diferentes formas de pensar. Déjale leo Gálatas capítulo 1, versículo 6 al versículo 9. Dice la palabra, hablando el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente o una doctrina diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice el apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 8, mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo dice el apóstol Pablo. No que haya otra enseñanza, no que haya otra forma, hermanos, sino que la palabra de Dios ha sido y será directa siempre al corazón de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como tu hermano pastor Abeldaño acaba de comentar, hermano, estoy de acuerdo. Esa revelación que habla San Juan capítulo 16 es el Espíritu mismo que, hermano, llenó de gracia, de poder, la mente de los apóstoles, y fueron confirmados llevando siempre, hermano, en alto el nombre de Cristo Jesús. Hermanos pastores, hermano Beldaño, hermano Palacios, hermano, continuamos en este trabajo, en esta, hermano, enseñanza de bautismos, y queremos dejarle abierto para que usted, hermano, mire, tenemos amigos de diferente forma de entender. Yo a la vez aquí tengo musulmanes, tengo gente, hermano, de otras denominaciones, y yo tengo que hablar con ellos, y estamos aprovechando este tiempo para los hermanos que están conectando tengan material, tengan forma, hermano, de llevar a cabo esta enseñanza, así como nuestro hermano que nos escribió, y nos puso bastantes versículos, hermano Germán. Dios le bendiga, Medina Mariño. Yo creo que va a ser de mucha bendición también si algunos buscan la página y pueden anotar versículos, corroborarlos en su propia Biblia, hermano, en cualquier idioma. Dios, hermano, Jesucristo, nuestro Señor, está sobre todas las cosas. En esta noche queremos darle gracias a Dios. Vamos a cerrar este momento con una oración. Estamos en el tiempo límite de nosotros, hermano, pero esperemos que Dios nos siga bendiciendo y esperamos verle el próximo lunes. Nuestro hermano Abeldaño, nuestro hermano pastor, estamos abiertos a cualquier pregunta, hermano, y darle una respuesta en el nombre de Jesús. Gracias, hermana Denise, una vez más. Le damos por su apoyo, y hermana, estamos contentos con el Señor y con todos aquellos que colaboran en este trabajo de la plataforma de Guardianes del Aceite. Dios les bendiga. Y le dejamos el lugar a tu hermana coordinadora, hermana Denise Ortiz, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.